Buenas, yo soy Marcia Maiger, soy una cineasta en proceso, en realidad construyéndose. Soy productora, soy locadora y soy actriz, así que creo que entraría dentro del término artista. ¿Puedes resumir en una sola palabra cómo estás en estos momentos? Estoy en construcción sería. Creo que estoy atravesando un momento de mi vida muy controversial, digamos, ¿no? Que en lo personal me están pasando cosas muy fuertes que me están haciendo replantear un montón de cosas, incluso un poco también por qué estoy haciendo cine o por qué estoy tan empecinada en hacer cine con lo difícil que está resultando ser, pero también recibiendo un poco el resultado, que es lo más hermoso de hacer cine, que es quedar seleccionados en un festival o de repente recibir un premio por ese trabajo que uno hace, que de repente siente que a veces es mucho y que cuando estás en ese proceso decís, va a llegar la recompensa en algún momento a tanto, y te das cuenta al final del día que no lo haces por la recompensa, ¿no? Entonces creo que todo ese proceso constante es un proceso de construcción individual que a la vez funciona y va de la mano en una construcción colectiva y el resultado siempre puede mejorarse, puede construirse y también romperse, digo, ¿no? Para volver a nacer. Entonces creo que definiría con esa palabra y ese es el momento en mi vida que estoy. Te voy a mostrar la foto que te pedí que me mandaras de lo más reciente que te haya gustado. ¿Esta imagen donde es en Polonia? Esa imagen es, sí, estoy apoyada justamente en el resto, digamos, de un muro que quedó en Stare Miasto, que es una parte de la ciudad, en Varsovia, que se respetó la arquitectura que había quedado en parte después del bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y sobre esos muros en parte se reconstruyó esa ciudad vieja que se llama Stare Miasto en polaco para hacer hoy la Varsovia que convive, digo, esa Varsovia nueva con esa Varsovia que fue en parte demolida pero reconstruida también. Y sí, creo que esos muros representan un montón, ¿no? Porque hay un antes y un después de ese acontecimiento histórico que fue la guerra, pero que sigue estando ahí, ¿no? Como un cimiento de esa identidad de Polonia que me parece que es muy fuerte, que al menos yo siento que la tengo, digo, ¿no? Tenés una relación muy estrecha con Polonia. Vos naciste en Azara. En Azara, en Misiones, pero tenés una estrecha relación en Polonia. ¿Cómo comenzó eso? Sí, mira, creo que hay algo que uno no puede negar, que es la memoria y la identidad. Tarde o temprano, que también justo hace poco tuvimos la marcha en marzo, ¿no? Y toda esta cosa histórica también que pasa en Argentina de memoria, verdad y justicia, digo yo también en la guerra, si bien son contextos totalmente distintos en términos históricos y bélicos y demás, pero mi abuelo, por ejemplo, Julián Maiger, él peleó en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Monte Cassino, él era polaco, vino a Argentina como polaco, mi abuela también, Anna Chabanek, y se asentaron en Azara, que es un pequeño pueblito donde yo nací, en el sur de la provincia de Misiones, y fundaron ahí la primera planta de té de toda esa región. Y yo siempre estuve como muy relacionada con la historia de mis abuelos porque yo no los llegué a conocer a ellos. Mi abuela falleció antes de que yo nazca y mi abuelo falleció 3 meses después de que yo nací. Sin embargo, en mi casa, mi papá, por ejemplo, hablaba en polaco con mis tías, a veces en secreto para que nosotros no entendamos y demás. Y fuimos en parte acobijados por un sacerdote alemán del pueblo, el padre Enrique, que siempre nos recordó, tanto a mí como a mis hermanos, que nosotros somos polacos. Y en un contexto, allá por el 2009, se dio, gracias a un programa que había aprobado el Parlamento de Polonia, que buscaba reactivar la cultura y el idioma polaco en extranjeros, se da por causalidad o casualidad, la verdad que hasta el día de hoy sigo sin poder explicarlo, que viene a mi pueblo una profesora
Y yo lo primero que hice fue acercarme para estudiar el idioma, por una necesidad de que yo quería entender lo que mi papá hablaba con mi tía en polaco, ¿no? Que para mí siempre eso fue un secreto. Entonces, me parece que también había mucho de la presencia de mi abuelo en la familia. Mi mamá me contaba siempre cosas, o cómo cocinar el borscht. Mi mamá es ucraniana, pero ella siempre respetó la receta polaca, porque en Ucrania el borscht, que es una sopa de remolacha, se hace de una forma distinta como se hace en Polonia. Y ahí hay un montón de identidades de esos pueblos, ¿no? En un plato de comida. Y en mi casa siempre se convivió entre la cultura polaca y la ucraniana, y a mí siempre me llamó la identidad eso, el Polonia, cómo era esa Polonia de donde salieron mis abuelos. Y mi papá de hecho fue a Polonia, mi abuelo volvió a Polonia, y me contaba también, y había en mi casa fotos de Polonia, y yo me acuerdo que cuando podía pintar, intentaba copiar esos edificios en dibujos, ¿no? Entonces creo que desde ahí parte un poco esa identidad, que es algo que uno no puede explicar, simplemente está. Al menos en mí fue así, siempre estuvo, ¿no? Yo no tengo un momento de decir, bueno, acá empezó mi amor con Polonia. Yo creo que ya nací con algo que me impulsó siempre a soñar el hecho de algún día poder pisar esa tierra y poder habitarla y poder crecer y poder hablar ese idioma y poder en algún punto, y esto puede sonar un poco fuerte, pero hacer valer el derecho de volver a una tierra en la que quizá por naturaleza yo debía haber nacido ahí. Felizmente habiendo nacido en Argentina, lo digo, porque el orgullo de ser argentina es enorme, pero digo, ¿qué hubiese pasado si no había una guerra? ¿Qué hubiese pasado si mi abuelo no tendría que haber escapado de esa tierra, de ese lugar? Y posiblemente nosotros íbamos a nacer ahí. Entonces hacer un poco valer ese derecho de volver a la tierra a la que uno pertenece me parece un acto histórico y de valentía hermosa, que yo lo pude cumplir como un deseo individual, ¿no? Fuiste un puente muy importante entre ambas naciones, Argentina y Polonia, porque filmaste tu primer cortometraje, La Navidad de Marga, que hoy en mayo tiene una nominación en un festival muy importante de Sí. Polonia. Sí, de hecho el proyecto Navidad de Marga, en principio la historia era un poco distinta, que tenía un poco más que ver con esto de que yo quería acentuar un poco más la cultura polaca en los pueblos de Misiones, nuestra provincia que es tan hermosa y tan diversa también, y que dio cobijo a tantas comunidades inmigrantes, y también sigue respetando y valiendo y teniendo espacio en las comunidades originarias de acá, que me parece que esa convivencia es hermosa en Misiones. Y cuando sucede la posibilidad de coproducir con Polonia, que Małgorzata Staroń y dice, Marcia, vamos a producir este proyecto, dije, bueno, creo que va a ser algo muy, muy fuerte y que lo voy a tener que sostener en el tiempo, porque si el primer proyecto lo logro con una coproducción internacional, para mí era ¿cómo decirlo? Algo muy, muy hermoso y muy grande, pero yo decía, voy a sentir alguna especie de deuda después de esto, de qué va a esperar la gente de mí si la obra no resulta. Había muchas expectativas y yo tenía mucha presión, sentía mucha presión respecto a eso. Y creo que después de haberla realizado y de haberla estrenado, esas expectativas simplemente desaparecieron y entendí que esa historia contada, Navidad de Marga, no viene justamente a complacer deseos, viene un poco a incomodar, a levantar una voz por ahí de algunas infancias que en su momento o incluso hoy no lo pueden hacer. Entonces me parece que deconstruir esa idea en mí fue un disparador muy lindo para disfrutar ese proceso de estrenar la obra en Polonia, habiéndola filmado acá, estrenarla ya en competencia en el Festival de Cine de Gdynia y habernos llevado un premio tan grande como recibimos. Fue increíblemente hermoso, fue realmente hermoso, sí. Y después, al muy poco tiempo, incluso no habíamos filmado todavía Navidad de Marga, cuando me convoca la Embajada de Polonia en Buenos Aires y me largo a producir mi primera obra independiente también como productora, que fue Colorada, que fue un documental dirigido por Agnieszka Lipiec-Wróblewska y escrito en conjunto entre Agnieszka y José Skowron.
Y digo, bueno, se dio todo en un año, digo, poder escribir mi obra, dirigirla, coproducir con Polonia y al paralelo producir un proyecto financiado por el Ministerio del Exterior de Polonia, que fue un camino de aprendizaje muy fuerte para mí, y poder nuclear las instituciones de misiones. Es decir, en ese momento estuvo en la presidencia Mario Jiménez y fue una persona que en ese momento supo qué hacer, en conjunto con Mariana Fried, Mariana Lombardini también, que estuvieron en el Yavim, en el Yavim. Y digo, como institución que depende del gobierno de la provincia, que el gobierno de la provincia estuvo súper abierto frente a esa demanda que surgió, y abrir un diálogo interinstitucional entre una embajada y un instituto me pareció también un hecho que sentó un precedente, digo, ¿no? Y hoy la Casa de Misiones en Buenos Aires, que está Miriam Durán a cargo de esa institución, también siempre nos predispone un espacio, y digo, se abrió una especie de diálogo que a veces también es necesaria para, de alguna forma, reforzar esos vínculos institucionales, que al fin y al cabo atrás estamos personas, trabajadores, que simplemente estamos tratando de reforzar o crear vínculos que quizás antes no se pudieron simplemente. Te voy a mostrar la foto que te pedí que me mandaras para esta entrevista, que sos vos, chiquitita. ¿Cuántos años tenías ahí? 11 años tenía, sí. ¿Y en qué contexto fue tomada esta foto? Esa foto, sí me acuerdo, y creo que fue la última vez que hicimos tereré con Jan Staron en Azara. Ajá. Y fue un día antes de que los Staron me cuenten que se volvían a Polonia. Ajá. Y yo me acuerdo que tuve una sensación de desolación, ¿no? Que no había más nada a partir de ahí, que la vida se quedaba en cero, ¿no? Claro. Porque en esa época estabas protagonizando un documental que el propio documentalista, sí, él, lo creó ahí porque te vio a vos y vio en vos un personaje para mostrar un documental que se llamó La Lección Argentina, sí, ¿no? Fue en esa época. Sí, ellos vinieron con la idea, obviamente Goya venía a enseñar el idioma y la cultura y hacerse un poco cargo de la comunidad polaca de Azara y de Apóstoles y alrededores. Y Wojtek dijo, bueno, vamos a hacer un documental de su hijo, de Jan Staron, que venía a vivir todo un proceso. Él tenía 8 años en ese momento y venía a vivir básicamente un proceso migratorio en un país totalmente distinto al suyo, con temperaturas totalmente ajenas a él, en un idioma que él desconocía por completo. Entonces, en términos cinematográficos y narrativos, podemos decir que él tenía todo lo que se necesita para hacer un documental, que es un personaje, un viaje y una experiencia, que básicamente son los grandes objetivos que se buscan en el documental, como digo, de manual, ¿no? Porque después surgen otras discusiones que no las quiero delimitar, pero en ese proceso él ya lo estaba filmando a Janek, y Janek como personaje conoce a Marcia, que fue el otro personaje de ese documental, y que simplemente vivió una vida totalmente distinta a la de él, ¿no? Sin una figura paterna, sin una figura materna, con muy pocos recursos y básicamente con ninguna posibilidad de seguir estudiando. De hecho, eso es algo que yo siempre digo, que a mí el cine me salvó la vida, porque si ese documental, si ellos no aparecían ahí, yo no sé qué iba a ser de mí. Porque vos ahí en esa época trabajabas en la Tarefa, ¿puede ser o no? Yo trabajaba en muchas cosas, digo, no trabajar porque no era un trabajo formal, pero la gente del pueblo me daba las changas que podía porque conocían la situación en la que nosotros estábamos como familia, como hermanos, ¿no? Una situación súper vulnerable. Y sí, fui a la Tarefa, fui a levantar porchadas, fui a hacer ladrillo a una helería, lavaba autos. Me acuerdo que en ese momento me pagaban 6 pesos por auto en mi pueblo. Yo me iba con un baldecito y un trapito y lavaba autos así. Tenía un solo par de alpargatas y bueno, y con eso era todo el año, hasta que alguna maestra se digne de regalarme otro par de alpargatas. Y aún así estudiaba, iba a la escuela primaria, a la escuela 24, que estaba a 150 metros de mi casa. Y bueno, y aún así salíamos, ¿viste? Salíamos todos los días a ganarnos la vida, porque era una cosa de día a día, no había nada garantizado. En un momento nos quedamos sin luz, y vuelvo a esto de las dicotomías, de que nosotros vivíamos enfrente de la cooperativa de luz de Azara y vivíamos sin luz.
y no teníamos gas y íbamos a buscar leña y hacíamos fuego a las 5 de la mañana. Mi hermano trabajaba en una empresa local, trabajaban con madera como materia prima y se iba temprano también de mi casa y era, bueno, teníamos un hermano más chico, había que responder también, que nosotros éramos chicos, pero digo, hay una cosa del inconsciente que uno va desarrollando del querer proteger al más vulnerable, ¿no? Sostengo que por más que ponía toda la voluntad del mundo en levantarme y decir sí, yo puedo, hay una comunidad que sostiene, hay una red que está y hay gente que a veces me cruza y me dice, mirá, si vos pudiste, ¿por qué no? Yo creo que solo, no puedo decir que no se puede, porque hay gente que posiblemente pueda decir que sí, pero sí creo que siempre hay una red que a veces no es tan visible, pero siempre hay una red que está. Y en mi caso, mi red fue mi abuela, Eva Bototsky, que es mi abuela de corazón, fue la bibliotecaria del pueblo que me dio un lugar y sobre todas las cosas que el legado más grande que tengo de ella es el amor por la lectura, porque ella me llevaba a la biblioteca todos los días y crecí ahí, y de hecho ahí fue mi primer contacto con el cine, en los libros y en cómo, en tratar de dimensionar cómo podían hacer películas de esos libros que yo leía, porque yo no tuve tele en mi casa, no sabía qué era una película, digamos, ¿no? Y las hermanas del Colegio Cristo Rey, que fueron una gran contención para mí, y la familia Staron, digo, como entre todas las otras personas que en algún que otro momento de mi vida fueron formando parte de esa red que me contuvo, porque no siempre fueron permanentes esos procesos, ¿no? Habían muchos cambios en mi vida. Yo iba 3 meses a Polonia y venía 3 meses acá y estaba, y de repente volvía a estar en una situación vulnerable, volvía a de repente no ir a la escuela una semana y la preceptora o el preceptor iban a mi casa y me buscaban y me decían, Marce, tenés que ir a la escuela porque tenés la capacidad de aprendizaje que te resulta muy fácil, tenés que ir, no dejes la escuela. Entonces hay todo un entorno, hay toda una red que al menos a mí creo que me construyeron un poco como lo que voy resultando día a día ser lo que soy. Marcia, hay una parte también muy importante en tu historia que es como actriz. Actuás en varias obras, una de ellas en un cortometraje que estuvo compitiendo en varios festivales, estuvo también en Cannes, donde vos también estuviste, en Francia, para acompañar a la editora Agustina Sánchez Gavier. ¿Vas a volver a actuar en algún momento, en algún corto, en alguna película? ¿O mirá qué loco. te vas a quedar en tu rol de directora como ahora estás? Y en realidad, viste que yo no tengo, vuelvo a lo mismo, no puedo decir que soy directora porque no vivo de la dirección, no puedo decir que soy solo productora porque no solamente vivo de la producción, actúo, sí, también tengo como una especie de encuentro con la actuación, porque yo nunca busqué esa carrera, sin embargo se me fue dando, generalmente porque coincidían algunos aspectos de mi personalidad con algunos de los personajes que interpreté, o por sugerencia o por alguna búsqueda particular, entonces alguien me recomendaba y terminaba haciendo el casting de esa manera, pero nunca me proyecté como actriz. Se me fue dando un poco esa carrera que la valoro y agradezco porque también me enseña y me recuerda a diario el valor y la fuerza de la empatía, porque empatizar con un personaje y poder darle cuerpo, voz, tiempo, ritmo, carácter, templanza, me parece que es un trabajo interior que requiere de mucho esfuerzo. Sostener eso durante un rodaje en el tiempo. Y la primera experiencia largo que tuve en ficción fue Far From Us, una peli que la produjo Santiago Caravante acá en Misiones, y fue increíblemente poderosa. Fue un personaje, Ramira, madre adolescente, digo, había todo un proceso también interno. Se vio en la Berlinale en Alemania, Se ¿no? estrenó en la Berlinale, sí, en Alemania, en la sección Forum del Berlinale.
Después hice algunos cortos, hicimos Maragato con Elian, que Elian de repente también tenía como mucha fe, me decía, Marcia, sos vos, el personaje Lucía, sos vos, y yo era mi primer experiencia como coproductora, en realidad productora asociada, y yo, bueno, si hay que actuar lo hacemos, y de repente íbamos a practicar tiro, digo, ¿no? Cómo administrar un arma, cómo poder elaborar ese personaje, ¿no? Después con Agustina también hicimos un proyecto increíblemente hermoso, con un lenguaje muy particular que se estrenó en Cannes y tuvo una hermosa ovación. Y a mí me llevó a Cannes a experimentar lo que fue ese mercado tan grande y tan particular, que de ahí un poco se abrieron las puertas a lo que vino un poco después en mi vida. Incluso el año pasado coprotagonicé con Miranda Di Lorenzo y Paula Ambarak, Paisajes del fin del mundo, que fue una peli muy trascendental para mí, porque básicamente interpreta a una guerrillera, es un personaje que me enseñó mucho, y también me involucré un poco de más, que me costó un poco salir de todas esas emociones que encontré en Laura, un personaje súper profundo, con una metodología de trabajo muy particular que solo lo puede hacer Paula Markovich. Es una persona, una directora que de hecho admiro mucho, y cuando surgió la posibilidad de trabajar con ella fui muy feliz ese día de mi vida, y todo el proceso, el equipo fue increíblemente hermoso. Pasa un tiempo y ya Paula estaba muy manija trabajando en la postproducción, y no sé si habían pasado, creo que 3 meses, y me llama Paula y me dice, Marcia, ya tengo el guión para la siguiente película, y eso es lo que se viene un poco ahora en términos actorales para mí, con Paulina Villavicencio, que está produciendo hasta ahora, con Martín Pablo Rossi de Gualicho Cine, un productor cordobés, increíblemente hermoso equipo también ahí con esa producción. Y digo, bueno, la actuación me invita a experimentarla, y yo soy una persona que cuando digo no es muy rotundo mi no, pero pocas veces digo no. Entonces, que venga a mí, o yo iré a ella, no sé, vamos a ver a dónde nos lleva ese camino de la Gracias, actuación. Marcia. Gracias a vos por siempre darme un espacio, por poner en valor, y creo que por ahí hay cosas que pueden ser mucho más conmovedoras, y yo siempre digo, hay muchas cosas que necesitan hoy ser vistas, pero no dejar de visibilizar una esperanza para la generación que viene, que la tiene bastante difícil. Hoy está muy difícil soñar, creer que se pueden hacer grandes cosas, y creo que transmitir un poco el amor a la vida y el amor a experimentar lo nuevo, con miedo, sin miedo, es un acto que vos lo haces a diario. Entonces lo valoro y lo agradezco, y ojalá que llegue a todos esos jóvenes que también se están cuestionando un poco qué hacer con sus vidas, ¿viste? Que todos tenemos alguna historia para contar. Muchas gracias.